21:34, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis y como siempre quienes son nuestros auditores y televidentes habituales podrán imaginar qué significa esta música, justamente lo que están pensando, concurso. Tenemos un concurso telefónico porque la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile inicia este 2026 ofreciendo 2 conciertos especiales con motivo de su aniversario número 85. Hoy y mañana a las 19:30, como siempre recuerda Pato, muy puntual, dirigidos por la maestra invitada y consejera artística del elenco, Bárbara Dragán. Tenemos 5 entradas dobles para asistir hoy a los primeros que llamen al 2297-71 579, 2297-71-579. El programa incluirá la afamada y monumental Quinta Sintonía de Beethoven, que estamos escuchando ahora, un clásico, ¿no? Bien reconocible para todos y todas. Así que estamos esperando sus llamados. Los primeros 5 que llamen serán ganadores y ganadoras de estas entradas que estaremos dando a conocer en breve. Bueno, después de esta introducción y de este concurso que nuestros auditores, nuestros televidentes agradecen siempre, pasamos a presentar inmediatamente a nuestros invitados de este día viernes. Andrés Cule, secretario general del Frente Amplio. Andrés, bienvenido como siempre, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y también a la ex ministra, integrante, me dicen por interno que todavía no está, Polín Cantora, que se va a sumar en algunos minutitos ahí a las plataformas para participar de este panel. Así que partimos, Andrés, contigo porque ha sido una semana bien movida, bien intensa en el plano nacional, pero fundamentalmente en lo internacional, ¿no? Hablábamos recién, Diana Porras, con el ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri. Y bueno, ayer ocurre algo que no sé si era esperable o no sé cómo lo interpretas, que es la liberación de presos políticos. Yo estuve viendo un ratito la sesión de la Asamblea Nacional en Venezuela y es bien llamativo el tono que usan, ¿eh? Todavía muy como en esta lógica de defender al gobierno, el gobierno constitucional, nuestro presidente Maduro, exigimos su liberación, etcétera. Y luego sale el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a anunciar esta liberación. No dice presos políticos, dice presos, ¿no? Nacionales, extranjeros. ¿Cómo interpretas tú una señal de apertura? Luego Donald Trump dice, vamos a cancelar futuras operaciones en Venezuela a propósito de este gesto. Lo cierto es que horas antes el Senado estadounidense, de mayoría republicana, se había pronunciado con una ley o una moción, ¿no? Para evitar futuras incursiones militares en Venezuela. Así que esto de no lo voy a hacer porque se liberaron los presos políticos hasta por ahí nomás. Pero bueno, ¿cómo lo analizas tú esta señal que da ayer el gobierno de Venezuela? A mí me parece que obviamente es algo positivo, en el sentido de que bueno, que por las mismas personas que estaban presas por motivos políticos, por sus familiares, sus seres queridos, siempre es algo positivo y que me alegra que haya ocurrido. Sin embargo, creo que lo que hay de fondo es a Estados Unidos tratando un poco de blanquear su discurso inicial. O sea, cuando ocurre la intervención militar, las palabras de Donald Trump y de distintos personeros del gobierno de Estados Unidos fueron clarísimos en que lo que le interesaba era el control del petróleo y la preocupación que ellos tenían porque Venezuela comerciaba con sus adversarios y no con ella. Y eso dejó, yo encuentro, un poco offside, si se quiere, a muchos que defendieron la intervención por motivos de la caída de la dictadura de Maduro. Pero todas las alocuciones iniciales mostraban que no era ese el real interés, sino que era el control político para tener control sobre los recursos naturales.
yo creo que con el paso de los días también Estados Unidos se da cuenta que tiene que al menos dar motivos para sus aliados, para que puedan respaldarlo y no dejarlos tan offside en el sentido de que respalden esta muestra de fuerza simplemente. Entonces yo creo que Estados Unidos primero lo que quiso decir es, junto con tomar el control del petróleo, mandar una señal muy clara al resto de: si ustedes van en contra de nuestros intereses, van a tener consecuencias similares, y por ello yo creo que no lo disfrazan ni en la caída de la dictadura ni en otras cosas, porque si lo dejan si lo circunscriben a aquello, no significa una amenaza para el resto. Por lo tanto, con la amenaza ya hecha, ahora empiezan a recomponer legitimidad, o buscando construir una legitimidad de lo que hicieron en un plano distinto. Y también creo que tiene que ver con los acercamientos y conversaciones con el presidente Petro, que también en un principio fueron muy amenazantes y después empiezan un poco a moderar o a buscar o a entender que ellos necesitan que esto tenga una validación por alguna parte de la comunidad internacional, porque estaban quedando muy arrinconados en mostrar que era simplemente una acción imperialista. Sí, bueno, damos la bienvenida, como lo anunciábamos, a la ex ministra, integrante del Centro de Estudios Horizontal, militante de Bópoli, Pauline Cantor. Pauline, bienvenida, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estábamos hablando de la liberación de los presos políticos ayer, que se anuncia en la tarde, sin entregar muchos detalles, no se dice cuántos son, quiénes son. Bueno, uno también tiene que dudar de la información oficial que se entrega desde el régimen. Se sabe que hay algunos extranjeros, por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez de España mencionó algunos, ¿no? ¿Cómo interpretar esta señal, Pauline, como una, quizás, como una señal de diálogo, de apertura, o más bien, como dice Andrés, de una manera de tratar de blanquear un poco todo esto que ha ocurrido, ¿no? Que ha sido, además, con la honestidad que tiene el presidente Trump, muy claro, muy transparente, en que los objetivos tienen que ver más con razones económicas, de hegemonía geopolítica, y no tanto con el tema de la democracia, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pauline? A ver, primero, buenos días, Monse, buenos días, Andrés. A ver, yo creo que esto todavía es una noticia en desarrollo. Yo creo que acá estamos, digamos, mirando y viviendo un proceso que está recién partiendo. Yo creo que es una buena noticia. Es bueno que veamos estas señales, ¿cierto?, de que se estén empezando a liberar los presos políticos. Y yo creo que es una de las cosas relevantes que tenían que empezar a suceder. Yo creo que acá lo que estamos buscando también es que las personas puedan ir, ¿cierto?, recuperando su espacio, su dignidad, sus derechos. Entonces yo creo que esos son todos pasos que ayudan, pero acá todavía no hay nada definitivo, no se puede cantar victoria de nada. Yo creo que también acá hay toda una estructura de poder, ¿cierto?, que está ligada al narcoterrorismo, que es muy profunda, que está enraizada ya en toda la institucionalidad de Venezuela. Entonces, acá tenemos que ir viendo día a día cómo se va a empezar a gestar esta transición, porque ciertamente lo que uno espera es que los venezolanos puedan recuperar su democracia, ¿cierto?, y liderar, digamos, su país. Sabemos la forma en que opera Trump en la región. Él, con todo lo que yo no lo voy a defender, ¿cierto? Pero sí hay que reconocer que él siempre va directo. Dice las cosas sin rodeo, normalmente, muchas veces con los tejos bastante pasados. Y después, ¿cierto?, empieza a recoger la caña. Entonces, todo el tema, digamos, qué de verdad va a pasar con el petróleo, cómo van a ser las ayudas que van a llegar, cómo se van a volver a restablecer esos procesos de producción, cómo va a ser la venta. Yo creo que todo eso está por escribirse. Yo creo que hoy día hay mucha frase, hay mucho eslogan, ¿cierto? Pero otra cosa, como dicen, es con guitarra. Es cómo se va a ir dando, si es que efectivamente Delcy Rodríguez va a cooperar o no en este proceso de transición. Yo creo que eso hoy día es lo que hay que estar observando y viendo
qué va sucediendo, pero creo que igual para las personas y para aquellas personas, las personas que estaban presos, creo que es una muy buena noticia que hoy día puedan estar en libertad. Sí, es bien impresionante, Andrés Polín, escuchar. Ayer estuve ahí sintonizando el canal Telesur, que es como la voz oficial del régimen. Y es bien impresionante contrastar lo que ellos dicen, el tono, donde, como decía antes, siguen hablando del presidente constitucional, Maduro, en fin, primero con la realidad, con las negociaciones que hay por debajo, porque también se justifica esto de la venta del petróleo, de los 50 millones de barriles, lo de los presos. Es bien llamativo, ¿no? Cómo se produce ahí esa diferencia de posiciones que ahí uno tiene que estar como leyendo o mirando debajo del agua para poder entender qué es realmente lo que pasa, porque una cosa es lo que se declara y otra es la realidad, ¿no? Andrés, bueno, no sé si quieres comentar algo más respecto de ese punto, y te hago la pregunta para ir cerrando el tema, también sobre algo que se ha planteado en los últimos días, que es una reflexión desde la izquierda, sobre todo una izquierda que se aferró mucho al chavismo, ¿no? ¿En qué pie queda? No digo que el Frente Amplio, que tu sector haya estado en esas posiciones, aunque en su momento parte del Frente Amplio. Yo me acuerdo declaraciones de la diputada Claudia Mix, ¿no? Entre otros, que también tenían una mirada más condescendiente, más favorable al régimen, hace varios años en todo caso. Pero, por ejemplo, ayer en un programa de televisión la diputada Natalie Castillo del Partido Comunista insistía en que Nicolás Maduro es el presidente constitucional, legítimo de Venezuela. Todavía queda a la izquierda, bueno, para qué hablar de lo de Daniel Jadue, ¿no? Que criticó al gobierno, todavía queda a la izquierda una posición, y te pregunto cómo convivir con eso, cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de aquello, en este contexto además, ¿no? Sí, en este contexto y hace un buen tiempo ya creo que es una posición más bien marginal dentro de la izquierda. Creo que las acciones del presidente Boric mismo han mostrado cuál es una posición respecto a la defensa de la democracia, a la condena del régimen, dictadura de Maduro. Y creo que esa posición es importante porque más allá de que una persona llegue al poder con ciertas banderas o parezca más de izquierda o más de derecha, hay cosas que creo que tenemos que defender en todo lugar, en todo momento: los derechos humanos, la democracia, y por lo tanto, más allá de la sintonía que uno pueda tener con otras políticas. Y por lo tanto yo creo que le hace un daño a la izquierda defender este tipo de proyectos que finalmente se basan en el uso de la fuerza, se basan en la represión contra opositores, se basan en la no discusión de ideas, y eso, se basan en tener al ejército de tu lado, y eso creemos que no es la forma en que se construye un proyecto de izquierda. Y por lo tanto, como digo, por suerte creo que son posiciones cada vez más marginales, pues, y hay un amplio espectro de la izquierda que así desde hace un buen tiempo defiende la democracia, los derechos humanos, y también ha sido capaz de condenar la dictadura venezolana. Sí, Poli, no sé si quieres agregar algo respecto a este punto para ir cerrando. Estás silenciada. Ahí sí, ya. Yo creo que se agradece cuando se empieza a mirar de verdad con los ojos abiertos lo que ha pasado en Venezuela, a reconocer, ¿cierto?, todo lo que son los atropellos a los derechos humanos, la dictadura que existe ahí, y por lo tanto esperemos que eso ayude, ¿cierto?, a generar una presión, digamos, de todos los actores, para que Venezuela pueda de verdad recuperar su democracia, y pueda volver, y sus personas puedan volver, ¿cierto?, a desarrollarse en dignidad, en libertad. Pensemos en los más de 7 millones, o creo que ya casi son muchísimos más, sí, los que han tenido que salir, casi 8 forzosamente de su país. El poder volver a tener esa oportunidad de volver a su país, de poder desarrollar su vida ahí, de poder trabajar ahí, aportar a su país, y por lo tanto yo creo que todo este proceso
que vivió nuestra izquierda, espero que efectivamente se pueda ir manteniendo en esa línea con respecto a la mirada de gobiernos y regímenes que, digamos, oprimen a las personas y no les permiten vivir en libertad. Bueno, se ha dicho que la posición que ha tenido el presidente Boric es la posición del Estado de Chile, una política de Estado en materia de relaciones exteriores, y menciono esto para ir al punto siguiente, porque ayer la prensa, y hoy también lo recoge, ¿no?, este discurso bien extenso de José Antonio Kast en ICARE, donde es bien crítico con el gobierno. Yo no creo que haya sido un discurso extremadamente agresivo ni crítico. Hizo críticas políticas que además se han planteado incluso desde el mismo oficialismo, como por ejemplo el legado que se deja en materia educacional a propósito de los resultados de la PAES, el tema del déficit fiscal. Y también el tuit famoso del presidente Boric, donde habla de los serviles y donde uno podría interpretar que también alude a José Antonio Kast, ¿no? Pero bueno, el ministro Elizalde le contesta ayer desde La Moneda diciendo que ya el presidente electo. Ahí, Andrés, ¿cómo ves este intercambio a un par de meses de que sea el cambio de mando? Yo creo que igual hay algo de exageración en esto, ¿no? Las críticas políticas siempre son legítimas, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Crees que es el tono o no hay que sobrereaccionar? Yo creo que efectivamente las críticas políticas son siempre legítimas, pero creo que acá es un tono que va a tomar José Antonio Kast, que creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Lo tuvo durante la campaña muy firmemente, y ahora creo que en sus primeros meses de gobierno, donde difícilmente pueda cumplir con las altas expectativas generadas en campaña respecto a la radicalidad de ciertas medidas y los efectos inmediatos o rápidos que iba a tener en seguridad, en economía, por tema de voluntad solamente. Creo que claro, buscar culpabilidad en el gobierno, en el actual gobierno, que va a ser el gobierno anterior, y estar buscando ahí esa crítica permanente, creo que va a ser la tónica. Y por lo tanto yo creo que es bueno que se miren los datos para que se contrasten si esas críticas son justas o se condicen con la realidad o no, más allá de la opinología que se puede hacer al respecto. Si uno ve el tema de la situación fiscal, como dice José Antonio Kast, si vemos que la deuda pública en este gobierno creció considerablemente menos que en los gobiernos anteriores, que se ha ido convergiendo hacia el superávit fiscal, que se tuvo superávit el primer año, creo que es una crítica sumamente infundada. Y la situación fiscal es estrecha, sin duda, fue estrecha para este gobierno, va a ser para el siguiente, porque viene de arrastre igual. Viene de arrastre. Sí. Tuvimos una pandemia donde los ingresos fiscales disminuyeron, donde se tuvieron que entregar ayudas que con un gasto fiscal que recordemos que el gobierno del presidente Boric el primer año tuvo que reducir un 20% el presupuesto público, porque en la pandemia se estaban entregando muchas ayudas, creció bastante la deuda pública, justificadamente. Y después también cayeron los ingresos un poco más permanentes, o sea, la pandemia no generó solo un efecto inmediato, sino que también una caída de los ingresos tributarios hacia adelante. Por lo tanto, efectivamente, la situación fiscal es estrecha, pero cuando él pone como nos entregan, como que pone una responsabilidad en el actual gobierno, como uno dijera, claro, nos entregaron un gobierno donde había crecido la deuda pública en, no me acuerdo cuántos puntos, pero en una gran cantidad. Pareciera que fuera culpa del gobierno anterior cuando fue la situación de la pandemia en el caso del presidente Piñera, y ahora, como te digo, ha crecido la deuda pública mucho menos que en otros gobiernos. Entonces, creo que esa crítica es infundada y por eso es lo que me preocupa, porque si fueran críticas fundadas o fuera cosa de opinión política, creo que está bien, pero cuando se trata de torcer la realidad, creo que no es adecuado y dificulta el diálogo. Claro, habla de desorden también José Antonio Kast, aludiendo a algo que ya sabíamos, pero que lo confirma el ministro Grau, que este año tampoco se va a cumplir con la regla fiscal, que no es excepcional tampoco, ¿eh? Esto ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces.
Casi todos los lo años, que no diría quiere yo. decir que sea algo positivo, por cierto. Pero también hay que decir que esto de echarle la culpa al gobierno anterior de que deja las arcas fiscales desordenadas o que se ha gastado más plata de lo que corresponde, ocurre en todos los gobiernos prácticamente. No quiero normalizarlo, digamos, pero Por ocurrió... eso digo que nos tenemos que acostumbrar a este Claro. tono por algunos meses. Sí, Pauline, ¿cómo lo ves? Ay, yo creo que acá varias cosas. Uno, no nos olvidemos, Andrés, parte también de toda esa generación, que la forma en que pontificaron respecto de cómo se gobernó el país y con la soberbia con la que llegaron a decir nosotros sí vamos a hacer las cosas bien, a nosotros no nos va a pasar todo lo que ustedes le pasaron, les pasó, nosotros no vamos a hacer malas políticas públicas, nosotros no vamos a dejar déficit, nosotros sí vamos a sacar adelante la educación, y la verdad es que vemos que no ha sido así, que como tú dijiste, Monse, hay muchas cosas que en el fondo se van dando en todos los gobiernos, porque otra cosa es con guitarra. Entonces yo creo que también acá hay una pasada de cuenta a un grupo de dirigentes, ¿cierto?, que se presentó al país en su momento como nosotros sí sabemos hacer las cosas que ustedes nunca supieron hacer bien. Entonces yo creo que ahí hay una pasada de cuenta en ese sentido. Y después, por otro lado, sí hay hechos súper concretos y que la verdad es que son bien desmoralizantes. En tema, por ejemplo, educación, vemos hoy día que la generación, ¿cierto?, partiendo por el presidente que tenemos actualmente, fue uno de los grandes líderes de poner en el tapete el tema de educación de calidad. Y hoy día, educación pública y de calidad, así lo vimos del 2006 en adelante, que era un punto importante que se marcó. Pero hoy día, ¿qué vemos? Que con todas las propuestas que se hicieron, vemos que la educación pública hoy día en Chile, sobre todo la escolar, está en el suelo. Nunca había estado en peores condiciones. Se mataron a todo lo que eran, digamos, los liceos emblemáticos. Si yo seré más vieja, pero a mí me tocó vivir y compartir en la universidad donde la mitad de mis compañeros de curso venían de colegios, de liceos emblemáticos y de excelencia, eran los mejores alumnos. Hoy día solo uno logró estar entre los 100 mejores. Entonces, la verdad es que uno mira solo lo que ha pasado con la educación, que es el pilar, es la base de la sociedad, y la verdad es que esa quitada de patines ha sido feroz. El tema de la comprensión lectora, y así hay una larga lista, ¿cierto?, a nivel de educación escolar, donde no solo quedamos al debe, sino que de verdad quedamos 20 pisos bajo la línea de flotación. Entonces, sí hay hechos, después otras cosas que es verdad, a todos les pasa, a todos los gobiernos, con respecto a lo difícil que es hacer recortes en políticas públicas que no generan impacto. Estamos llenos de eso. A mí me tocó verlo cuando estuve de ministra. Entonces, ¿quién de verdad va a tener esa fuerza y esa voluntad de generar los cambios? De decir, no podemos seguir gastando plata porque hay un programa X que ya se lleva haciendo por un número determinado de años, pero que la verdad es que no lleva a beneficios reales, salvo pagar múltiples sueldos. Entonces, después la situación de nuestra caja, la verdad es que es preocupante. Uno lee las noticias ayer del ministro Grau con respecto a la caja fiscal, y de que no hay plata, los 24 millones de dólares, y uno se pregunta, ¿está bien el número? ¿Cómo podemos tener eso si con eso no pagamos? Ni siquiera hay plata para hacer transferencias, para que los ministerios muchas veces terminen de pagar, digamos, programas o cosas que ya están, digamos, aprobadas por presupuesto. Entonces, el zapato chino fiscal es bien complejo. Yo creo que los primeros 6 meses del gobierno probablemente le va a tocar al futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiró, ver cómo efectivamente ordena esa madeja, porque hay bastante, digamos, uno lee simplemente las cifras que el propio gobierno entrega y uno dice, a ver, ¿cómo vamos a subsistir con todos los compromisos que hay? ¿Dónde se van a producir esos recortes? ¿Dónde se van a hacer
esos ajustes, que es verdad, se requiere voluntad política, porque muchas veces son decisiones incómodas, se cortan ciertos beneficios, y eso nadie lo quiere hacer. Entonces todos lo chutean. Mira, voy a dar solo un ejemplo, y ahí es donde tú ves cómo el tema a veces de la ideología lamentablemente está por sobre lo que es mejor o peor. A mí me tocó estar en el gobierno cuando Integra, ¿cierto? Todavía era parte de lo que eran las fundaciones de la presidencia. Lo lógico era que Integra y la Junji estuvieran en el Ministerio de Educación, si no tenía ni una razón de ser que Integra, que la primera dama tuviera que hacerse cargo de Integra. Se tuvieron todas, a mí me tocó estar ahí, muchas conversaciones para poder hacer ese traspaso. Y los propios funcionarios de Integra nunca estuvieron disponibles, nunca quisieron, siempre encontraban que no correspondía. Sin embargo, llegó un gobierno de otro signo, que probablemente había más sintonía de muchas de las colaboradoras de Integra con el actual gobierno, y no presentaron ni tanta oposición, no salieron a la calle a protestar, y hoy día Integra está donde debería estar. Entonces, doy este ejemplo para mostrarte a veces cómo temas 100% por un tema ideológico o de bloqueo, no se hacen las cosas que son mejores para el país. Ya, no vamos a alcanzar, Andrés, a tener ahí tu contrarrespuesta o tu respuesta a la vuelta de la pausa. Solamente decir que si uno analiza las cifras, hay cifras para todo. O sea, ayer, por ejemplo, también, poniendo la parte llena del vaso, se da a conocer el último IPC, que sorprendió porque fue un IPC negativo. Y se proyecta que ya para el próximo año vamos a llegar al 3%, ¿no? Que es algo anhelado. Viendo también noticias positivas. O la CACEN y la reducción de la pobreza. Vamos a hablar también a la vuelta noticia de la CACEN, pero claro, hay quienes dicen, no, en realidad lo de la inflación tiene que ver con el Banco Central, no con la gestión del gobierno. Por eso que siempre hay argumentos de lado y lado. Son las 9:01, hacemos un breve corte y a la vuelta volvemos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mupuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. En el corazón de Santiago existe un espacio para las artes, la cultura, la ciencia y la educación. Centro Cultural Seina es un lugar vivo donde conviven el teatro, la música y la danza, abierto a la creación y al encuentro de nuevas comunidades. Te invitamos a conocerlo. Arturo Prat 33, a pasos del Metro Universidad de Chile. Descubre nuestra programación en www.seina.cl. Radio
Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Son las 9:05, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación junto a Andrés Kubel y también Polín Cantor. Quedaron varios puntos de la última intervención de Polín. A propósito, recordemos de el discurso en Icare ayer de José Antonio Kast, donde entregó varios ahí elementos críticos respecto de la actual administración. Yo voy a mencionar uno que lo podemos retomar después, de Jorge Quirós, ¿no? Donde habla de la desregulación, del tema de los permisos, que yo creo que es un tema en sí mismo, pero entrega definiciones sobre qué es lo que va a hacer el próximo gobierno con el tema de los permisos. Ahí es un tema bien interesante ahí también. Pero bueno, Andrés, la palabra es toda tuya. Ya, voy a tratar de reaccionar rápido a los temas que planteó Polín respecto... Primero a esta idea o esta caricatura, diría yo, de que es una generación que tocó un discurso de que íbamos a hacer todo bien y que el resto hacía todo mal. Eso es evidentemente una caricatura. Si todos saben que las personas cometen errores, que las políticas públicas son complejas, y lo que nosotros hicimos cuando irrumpimos fue tener diferencias políticas con lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, por supuesto, con la derecha, y también algunas diferencias políticas con nuestros socios de coalición. Sí. Y eso es legítimo, de eso se trata la política, pero no era un discurso de decir como nosotros hacemos las cosas bien y ellos mal. Jamás dijimos que no íbamos a tener déficit fiscal, por ejemplo, todo lo contrario. La caricatura que se hacía del Frente Amplio es como ellos van a despilfarrar y van a gastar y no les importa la regla fiscal, y este ha sido un gobierno extremadamente responsable fiscalmente. Entonces creo que ahí hay una caricatura o un intento de ocultar lo que era la crítica política a un sistema político que no estaba siendo capaz, creo yo, de representar a la ciudadanía y que todavía tiene un déficit gigante en aquello. Con esto de buenos y malos, o plantearlo desde esa perspectiva. Sobre Polín también planteaba la idea de quién va a cortar los programas mal evaluados, quién va a cortar los recursos, de dónde va a salir, y es la respuesta que estamos esperando. O sea, si José Antonio Kast dijo que iba a recortar $6.000 millones, todavía estamos esperando de dónde los va a recortar, entendiendo que el Partido Republicano y su sector tiene parlamentarios que vienen tramitando la ley de presupuesto hace 4 años, conocen o deberían conocer bien el presupuesto público, los programas. Debería estar el plan de dónde se va a recortar. Yo creo que no es tan simple. Durante el pacto fiscal se hizo un estudio con la OECD respecto a cuánto era el ahorro que se podía generar por reasignaciones, y si mal no me acuerdo del orden de $1.000 millones, pero lejos de los 6.000. Y en todo caso, muchas veces hay programas mal evaluados, pero que cumplen un objetivo importante, solo que el programa está funcionando mal, pero no es llegar y retirar ese programa, sino que reformularlo para que cumpla el objetivo para el que fue creado. Sobre educación, yo discrepo en que la educación pública esté por el suelo y en su peor momento. Creo que mirar los rankings de colegios no es una forma de aproximarse a la discusión, sobre todo después de que tuvimos la ley de inclusión que impulsó el gobierno de Bachelet.
Si hoy día ve uno la cantidad de estudiantes que está dentro del 10% superior, se ha mantenido más o menos estable de los que vienen de la educación pública. Ojalá fueran más, pero se ha mantenido estable. Entonces, si Paulina antes tenía la mitad de compañeros del Instituto Nacional, lo que pasa hoy día es que hay uno del Instituto Nacional, uno del Liceo de Maipú, uno del Liceo de Puente Alto, y eso yo creo que es positivo. Porque lo que quiere decir no es que se haya eliminado la posibilidad de que de establecimientos públicos lleguen a la educación superior, tengan buenos puntajes, sino que eso se ha distribuido en más establecimientos públicos que antes se concentraba en unos pocos. Y sobre el tema de Integra, que planteaba, yo también discrepo en el hecho de decir que los gremios por posición ideológica con un gobierno no lo hicieron y con otro sí, sino que más bien creo que este gobierno tuvo la habilidad, y es algo positivo, de poder dialogar con las asociaciones, de poder trabajar en conjunto. Las asociaciones de Integra sí se movilizaron muchas veces durante este gobierno y muchas otras organizaciones también, y creo que el gobierno ha tenido la virtud de construir en conjunto con esas organizaciones sociales, de poder dialogar, de poder hacerlas parte de las políticas públicas para poder empujarlas en conjunto. Y si la derecha tiene un déficit en eso, en esa relación con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, al momento de gobernar, nosotros no los vamos a subsidiar. Ellos tienen que construir esa relación también y tienen que ser capaces de hacer un gobierno en conjunto con las comunidades educativas, con las organizaciones sociales en cada una de las áreas. Nosotros lo hicimos desde el día 1, y cuando se dice que con este gobierno no marcharon como si fuera como una cosa de voluntad, no, fue porque este gobierno trabajó en conjunto con ellos y supo llevar esa difícil relación, que no es simple porque los movimientos sociales, las organizaciones demandan muchas cosas. Pero en ese diálogo y en ese trabajo conjunto se van encontrando puntos de acuerdo. Y yo espero que el gobierno de José Antonio Kast también lo pueda hacer. Ya, Polín, puedes referirte a esto, pero yo quiero agregar un par de elementos a propósito de las arcas fiscales y resaltando las buenas noticias para el país, ¿no? Más allá de si es de este gobierno o del próximo, está el tema de los ingresos que va a percibir nuestro país por el precio del cobre, que está en un muy buen momento, y también del acuerdo entre Codelco y SQM. Son varios miles de millones de dólares que, por cierto, también van a ayudar a sanear nuestra economía. Y está el dato de la inflación también, que son todas noticias positivas para el país, insisto, más allá del gobierno. Y te agrego ya, para pasar al siguiente tema, lo de la CACEN de ayer, que se conoce, y este dato de hay una nueva metodología. También se señala cómo habría sido con la metodología anterior. En cualquiera de los casos hay una reducción de la pobreza, lo que es una buena noticia, pero de todas maneras hay algunos que plantean ciertas, más que cuestionamientos, ciertos matices, ¿no? Con esta, insisto, buena noticia de la CACEN. ¿Cómo lo tomas? Y si te quieres referir a alguno de los puntos también que ha mencionado antes. Yo creo que voy a ir avanzando nomás con la CACEN, porque está claro que hay temas donde cuando estamos, ¿cierto?, con distintas miradas, ya uno sigue al final repitiéndose sobre lo mismo y claramente no vamos a llegar ahí a puntos de encuentro. Yo creo que, lo de la CACEN es una muy buena noticia. Yo creo que uno espera, digamos, es por lo cual los países, en el fondo, de las cosas que buscan, ¿cierto?, es justamente poder tener inversión, crecimiento, para ir saliendo del subdesarrollo, para ir saliendo de la pobreza, y en la medida que más familias puedan, digamos, empezar a tener más ingresos, puedan vivir mejor, con una mejor calidad de vida, yo creo que eso es muy positivo. Ahora, como bien dices tú, Monse, ahora uno tiene que empezar a hacer los doble clics. Y vemos que donde están nuestros mayores problemas hoy día, ¿cierto?, tienen que ver con los adultos mayores, tienen que ver con las personas en situación de discapacidad. Cuando tú miras, ¿cierto?, la pobreza multidimensional que toma, ¿cierto?, la educación, la salud, vivienda, los entornos, las redes, vemos que hoy día una población que envejece, que tiene menos redes para poder apoyarse, que no tiene opciones tampoco de mercado laboral, tú como sociedad, yo creo que eso es muy importante, tienes que ver qué cambios tienes que generar, ¿cierto? Hablábamos antes respecto de malas políticas públicas que al final no producen los beneficios. Y yo creo que en un mundo tan cambiante como el de hoy, tan rápido, tú necesitas empezar a tener esa agilidad
también en la modificación y cambio de políticas públicas, porque yo creo que hoy día sí vas a necesitar incentivos, apoyos para los adultos mayores, porque ¿qué pasa? Las personas dejan de trabajar, las mujeres a los 60, los hombres a los 65, y todavía sigues viviendo hasta los 80 y tantos años. Entonces, ¿qué haces? Tampoco le hace bien emocionalmente a las personas sentirse jubiladas a esa edad. ¿Y qué? ¿Se tienen que guardar en su casa? Después, por otro lado, tienes todo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que tienden también a darse más en los adultos mayores. Entonces, ¿cuáles son los cuidados para esa persona? Valor de los medicamentos. Entonces, yo creo que esta CACEN justamente lo que debería permitir es ver cuáles son los cambios que tú tienes que generar en tus políticas públicas para poder hacerte cargo de estos grupos que hoy día están en desventaja. Y lo otro ahí que se vio, que yo creo de las cosas más preocupantes, es que en el decil 1, tú ves que los ingresos autónomos han caído, porque yo creo que ahí es súper importante y es lo que te permite de verdad ver como el desarrollo de un país en términos de su pobreza real, es cuántos ingresos se generan en forma autónoma, cuántas son las oportunidades reales que tienen las personas y cuánto apoyo viene de los subsidios. Entonces eso también, eso sí va muy en línea con lo que dijo el presidente electo en ICARE, que tiene que ver, ¿cierto?, con mejorar la inversión, con mejorar el empleo, con mejorar las condiciones económicas, con poner los incentivos correctos, porque yo creo que acá no nos podemos olvidar, y el ser humano, da lo mismo de dónde venga, de cuál es su color político, al final las personas se mueven por incentivos. Así, el altruismo puro casi no existe y son muy pocos los que de verdad hacen filantropía sin esperar nada de vuelta. Entonces, es clave saber poner los incentivos para que efectivamente ese desarrollo se pueda dar, para que pueda aumentar, ¿cierto?, la inversión. Y por eso que esta cosa de decir, no, el bajar impuestos es un drama, no. A veces necesitas bajar impuestos porque eso pone los incentivos cuando están bien hechos esos cambios. Al revés, te genera el día de mañana muchísimo más recursos, muchísimo más inversión. Basta ver las políticas que han hecho en otras partes del mundo, muchas veces para desarrollar polos de desarrollo, para que se vaya la gente joven, para que surjan los emprendimientos. Todas, digamos, esos incentivos económicos que se les da para que se instalen ahí. Y tú lo miras 10, 15 años después y de verdad son polos que generan muchísimos ingresos que llegan a muchas personas y a muchas partes. Ya, aquí el dato concreto es que 600.000 personas salieron de la pobreza en 2 años, ¿no? Lo que es una buena noticia, más allá que igual uno pueda ir viendo, como decía Pauline, haciéndole doble clic. Está el tema de los subsidios que advierten algunos especialistas justamente. Y a mí me pareció muy importante lo que dice ayer el presidente Boric en una actividad en la que estaba, donde dice que esto es producto de la gestión de este gobierno, pero también de quienes lo antecedieron, aludiendo también a políticas de Estado. Yo me imagino que también ahí está el tema de la PGU, por ejemplo, ¿no?, que es del presidente Piñera, políticas que también ayudan al bolsillo de las personas, como el copago cero de FONASA, entre otros, ¿no? Insisto, viendo la parte positiva, Andrés, no sé cómo evalúas tú esta noticia, ¿no?, tan relevante que es la CACEN de ayer. Sin duda es una gran noticia que 600.000 personas hayan salido de la pobreza. Eso quiere decir que son personas que hoy viven mejor que antes, que tienen mejores condiciones materiales, y eso sin duda nos debe alegrar. Y viendo justamente la gracia de este instrumento de la CACEN es que permite después orientar las políticas públicas, entonces hacer los distintos doble clic para poder ir viendo, no solo para saber cómo estamos, sino para orientar lo que se haga a futuro. Y ahí ha salido harto el tema de los subsidios y ingresos autónomos en el primer decil. Y yo quiero plantear un matiz, porque si uno ve, claro, en el primer decil los ingresos autónomos decaen y suben los subsidios, quedando con un monto mayor, pero al desagregar los subsidios lo que sube es la PGU. Por lo tanto, la PGU, que es una pensión
que tiene por objetivo justamente reemplazar los ingresos autónomos para que la gente deje de trabajar, está cumpliendo su objetivo. O sea, le está dando mejores condiciones para que esas personas puedan dejar de trabajar porque ya tienen una edad avanzada y están jubiladas. Además, si uno ve el promedio de edad de ese primer decil subió, por lo tanto, probablemente hay una mayor proporción de personas que hoy día acceden a la PGU y a la pensión, y por lo tanto, por eso sube la cantidad de los subsidios. Y la PGU justamente, como decía, busca que los adultos mayores dejen de trabajar, por lo tanto es natural que haya una caída de los ingresos autónomos de esos adultos mayores porque tienen hoy día un mejor subsidio en la pensión. Ojalá esa pensión pudiera ser autofinanciada o pudiera ser con otros mecanismos de solidaridad como los que se crearon en la reforma de pensiones, pero es una buena noticia, yo creo, que esos adultos mayores hayan dejado de trabajar, que claro, en el dato se ve que caen los ingresos autónomos, pero eso yo no se lo atribuiría a falta de oportunidades al mercado laboral, sino a la política pública que está cumpliendo su objetivo. En el caso de la PGU, hay otros subsidios que efectivamente no buscan que la gente deje de trabajar. Este está creado para ello. Y Paulín plantea otros puntos que son interesantes, son importantes respecto al envejecimiento de la población, cómo nos vamos haciendo cargo de los adultos mayores. Yo creo que acá también se ha iniciado algo importante respecto a las políticas de cuidado, al Sistema Nacional de Cuidados. Creo que ahí hay algo que es relevante, porque muchos adultos mayores requieren cuidados por distintos problemas de salud y si vamos entendiendo eso como un deber o una responsabilidad compartida de la sociedad y no una responsabilidad individual de los seres queridos, familiares, creo que eso ayuda a que tanto los adultos mayores como quienes hoy día tienen la carga de cuidado puedan llevarlo de mejor manera y puedan también tener un apoyo en una tarea que es tan relevante y que a veces se invisibiliza, como que todavía yo creo que hay una conciencia o una idea de que eso es muy individual. Chuta, no, que tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a mi papá, pero es algo como con lo que no quiero molestar al resto, y sin embargo es un trabajo que sostiene la sociedad y el funcionamiento. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una política que se tiene que seguir profundizando porque cada vez va a ser más relevante. Lo mismo en temas de salud, o sea, también, y conectando con lo que hablábamos antes, parte del problema fiscal que tenemos también es la creciente demanda de recursos del sector salud, que está muy relacionada con el envejecimiento de la población, y eso va a seguir. Por lo tanto, ahí también hay algo que tenemos que mirar. Y así la CACEL da un montón de cosas para mirar desagregado regionalmente, pero me parece que permite orientar políticas públicas. Sobre lo último que decía Paulín de lo tributario, yo comparto en que los incentivos ayudan, y por eso creo que a veces más que decir ya vamos a rebajarle los impuestos a todos, esos países que han generado incentivos muchas veces lo hacen con una estrategia de desarrollo de país. Entonces dicen, nuestro país tiene ventajas comparativas en estos sectores, o queremos atraer la innovación, o queremos diversificar nuestra matriz productiva, o queremos complejizar nuestros procesos, y por lo tanto esos incentivos tributarios se ponen a ciertos sectores, a ciertas partes de la cadena, pero cuando se pone general muchas veces no genera ni un incentivo, y lo que hace es que los empresarios, los dueños del capital obtengan mayores rentas en desmedro de recaudación fiscal, pero sin mover la aguja. Por eso creo que tienen que ser instrumentos diseñados inteligentemente en aquellas áreas que requieren impulso, por lo tanto leer en dónde se requieren esos incentivos en vez de una rebaja general de impuestos. Sí, Paulín, bueno, ahí hay un par de elementos que yo creo que son bien importantes. Uno, la relación entre la salud y la pobreza. O sea, hemos visto, y todos yo creo que conocemos casos de personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad y que pasan de una situación económica X a la pobreza, ¿no? Porque hay que costear enfermedades caras, que no todas están en el GES, y eso es una cuestión que es una deuda del Estado, me refiero a avanzar en aquello. Y otro, el tema de los cuidados, que también se relaciona un poco con eso. O sea, cuando una persona, que generalmente son mujeres, tiene que dejar de trabajar y de percibir ingresos autónomos para poder dedicarse al cuidado de una persona mayor o alguien enfermo, también, o de un niño, también pasa a una situación económica difícil, ¿no? Lo menciono como elementos que quizás se les podría dar continuidad en el próximo gobierno. La verdad es que las campañas estuvieron bien enfocadas en temas de seguridad, de migración, pero estos temas son igualmente importantes, ¿no? Paulín, no sé si quieres agregar algo. Sí, a ver, yo creo que son, así digamos, dos temas, si bien tan ligados. Uno es toda la política de cuidado, como dices tú, que yo creo que hoy día
hay muchos modelos, y yo creo que es algo que hay que ir profundizando, que tiene que ver con la red de apoyo. Es decir, cómo tú le prestas el apoyo a esas personas hoy día, sobre todo que van, digamos, envejeciendo, el apoyo que se requiere para el cuidado de los niños, y sobre todo con un tema que es muy profundo, que tiene que ver hoy día con la soledad de las personas. Entonces muchas veces uno habla de temas, digamos, de cuidados relacionados con la salud, pero la salud emocional es muy, muy importante. Entonces el tema es muy profundo en términos de cómo tú te haces cargo. No es, ahí simplemente no son solo temas de mejorar ciertas gestiones. Tienes que ver cómo tú efectivamente robusteces y como Estado, como país, le puedes brindar ese apoyo a tus ciudadanos. Y por otro pilar, yo creo que va el tema de la salud en términos de la salud de curar a las personas, que yo creo que hoy día nuestro mayor problema tiene que ver con la gestión, y yo creo que en ese sentido este gobierno se saca una muy mala nota en la gestión de la salud pública. Vemos todo lo que pasó con las listas de espera, en buen chileno, un verdadero despelote con respecto a cómo lo que pasaba, los privilegios que vimos, digamos, a través de ciertos casos, una falta de cómo gestionarlo hoy día en forma moderna, eficaz. Entonces yo creo que hoy día en salud nuestro mayor problema no tiene que estar lejos de ser un problema de recursos. Yo creo que los recursos están, yo creo que tiene que ver con una mala gestión, con no usar hoy día la tecnología, la modernización. Si hoy día las cosas tú deberías poder pedir, debería funcionar muy bien el tema de pedir las horas online, que nadie tenga que esperar más de X horas en que te den una respuesta. Tienes temas de telemedicina. Así, de verdad, eso es ponerle cabeza, es ponerle tiempo, es ponerle ordenamiento, y aquellas personas que no se suban, que trabajen en el sector y que no se suban a este bote porque no están disponibles, porque no están dispuestos a cumplir con los nuevos requisitos, con los nuevos horarios, con las nuevas formas de funcionamiento, bueno, se tendrán que ir, pero no pueden seguir trancando la pelota, que lo que pasa hoy día es que te mandan de una ventanilla a otro, y una persona para que recién le den un diagnóstico de un cáncer tenga que esperar un año. Entonces son inentendibles. Entonces yo creo que por eso que pongo los dos temas como en separado, que una es la gestión, la buena gestión de nuestra salud, y otra tiene que ver con una política pública muy importante y muy necesaria respecto de los cuidados. Oye, el tema de salud, después de delincuencia, es el más importante, ¿eh? En todas las encuestas aparece salud en segundo lugar. Y mencionar que, a propósito de la composición del futuro gabinete, suena la hermana de Fernando Chomalí, May Chomalí, quien es posible la carta del futuro gobierno para ser ministra de Salud. Y revisando así en redes sociales, ha tenido una buena acogida en general desde el mundo médico, integrantes del colegio médico y doctores en general, por ejemplo, Juan Carlos Said, por mencionar alguno, el doctor Bernucci, han tenido palabras de alabanza a May Chomalí, que además es experta en salud pública. Por lo tanto, lo menciono ahí como dato. Andrés, no sé si quieres agregar algo al cierre. Sí, yo creo, con lo del tema de salud, discrepo totalmente con Paulín. Creo que justamente lo que ella decía de ustedes llegaron diciendo que ustedes hacían las cosas bien y el resto mal, es lo que está haciendo. O sea, no entender la complejidad que tiene el problema de salud en Chile, no ver como todo el tiempo que se arrastran las listas de espera en nuestro país, que es un problema endémico, si quiere decir de cierta forma, y creer que es voluntad o buena o mala gestión, ojalá no se aproxime así la nueva ministra al sector, porque siempre hay mejoras que hacer. Lo que habla de telemedicina se aplica en muchos lados. Cualquier cambio en un sistema tan grande como el sistema de salud requiere una transición, son cambios complejos y se están haciendo, pero la principal dificultad no es de gestión, no es que haya gente que lo hace mal y otra gente que lo hace bien, es de recursos, y acá lo podemos dejar anotado. Veamos si en 4 años más
o en 2-3 años más el sector salud, el presupuesto público a salud es mayor o menor que hoy día. Yo lo aseguro que va a ser mayor, porque tiene que ser mayor, porque la presión que hay, la falta de especialistas y la complejidad. Pero vamos a medir, Andrés, cómo están en algo súper concreto, que son las listas de espera y la atención a todo lo que son las patologías GES. Sí, vamos a medir. Eso es gestión. Claro. Pero vamos a medir también con un post-pandemia, que recordemos que la pandemia tuvo 2 años probablemente congeladas muchas de otras atenciones y que fue algo que se tuvo que hacer cargo del sistema de salud. Entonces hagámoslo comparativamente con otros países. Sí, de nuevo, yo no creo que se trate de que unos lo hacen bien y otros mal. Es un problema súper complejo y se ha instalado una caricatura que este gobierno lo ha hecho mal en salud, como que si las listas de espera fueran un problema de gestión. Hay un problema también central en cómo está organizado nuestro sistema de salud, donde no tenemos un fondo único y donde tenemos la gente que sana y con altos recursos aporta a un sistema privado, mientras la gente enferma y con menos recursos aporta al sistema público, y ahí ya se genera un déficit de recursos importante que se ha ido revirtiendo por suerte porque se ha mejorado FONASA y hoy día FONASA ha aportado mucho a la gente. La forma en que el presidente Piñera abordó la pandemia, cómo se trabajó en alianza público-privada, cómo los privados aportaron y trabajaron en conjunto con el sector público, te demuestra que es posible de hacer. Y por eso que para mí es claro que no todo, pero hay temas que tienen que ver con gestión. Tú tienes pabellones en hospitales que pasan vacíos. Y eso porque al final la forma en que están organizados los horarios, los incentivos para los doctores. Pero bueno, eso da para un programa completo. Sí. Tremendo tema. De cómo hay que administrar la salud pública. Bueno, ¿para qué estamos acá si no es para discrepar? Pues es la gracia siempre que se haga con argumentos y de manera respetuosa, que es lo que nosotros pretendemos hacer también. Vamos a dejar anotado esto de las listas de espera y todo lo que se ha planteado, y vamos a ir viendo, ¿no? Porque son cuestiones que son muy complejas, ¿no? Al igual que otros temas como la seguridad, por ejemplo, son temas muy complejas y de largo plazo, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, pero antes vamos a dar los ganadores y ganadoras para asistir hoy a la Gran Sala Sinfónica Nacional. Pueden verlos quienes estén sintonizando Uchile TV en la pantalla, si no, escucharlos: José Reyes, Eduardo Vázquez, Sandra Acuña, Magdalena Chau y Sara Sánchez, que van a recibir sus entradas a través de sus correos electrónicos. Bueno, nos tenemos que ir. Polín Cantor, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, Andrés. Buen fin de semana. Y Andrés también. Chao, excelente. Chao. Que tengan un estupendo fin de semana ambos. Igualmente. Nos vemos. Chao, chao. Bien, cerramos el panel de conversación. Son las 9:31. A la vuelta está Diana Porras con ustedes.